Y ahora sí, clase de jóvenes. La clase de Lido es una clase de jóvenes muy sencilla, muy fácil. Van a ver que es muy sencillo. Vamos a explicar qué cosas son los recursos inagotables, ¿de acuerdo? Y así como su nombre lo dice, estos recursos son aquellos que prácticamente son infinitos para la escala humana, ¿no? Es decir, que son recursos que aunque se gasten de una manera desmedida, tienen pues una gran abundancia, que son abundantes, ¿de acuerdo? Son aquellos que son productos que son permanentes y no se agotan, ¿no? Sin importar pues cuánta cantidad de estos recursos usen las personas, ¿no? Si las personas usan mucho o poco de estos recursos, no importa porque son inagotables, ¿no? Eh, ¿Qué ejemplos tenemos de recursos inagotables? El agua. Pero acá también podemos poner un asterisco, ¿no? Porque ustedes saben que el agua es un recurso inagotable porque existe algo llamado el ciclo hídrico, el ciclo del agua, Pero ¿no? profesor, el agua algún día se va a consumir del todo. Claro, por eso que le decía, esto hay que ponerle como un asterisco, hay que hablarlo de una manera particular, porque, Esto es la mitad de cada uno. a, a ver, es como que la mitad de lo que, o bueno, ¿cómo explicar? Miren, este recurso, ¿no? En teoría, ¿no? En teoría, es inagotable, porque si los seres humanos usamos una gran cantidad de agua, eso de alguna manera como que no importa. ¿Por qué? Porque el agua se produce en la Tierra. Es un recurso que se produce mediante algo conocido como el ciclo del agua, ¿no? El agua, ustedes saben que pasa por fases, ¿no? El agua tiene estado líquido, sólido y gaseoso, ¿no? Cuando está muy frío, el agua se congela, está en estado sólido. Cuando se está en temperatura templada, se vuelve líquido. Cuando están en altas temperaturas, se evapora y se vuelve gas, vapor, y se va pues a la atmósfera y vuelve pues a precipitarse con las lluvias y luego vuelve a este ciclo del agua. Esto se conoce como el ciclo del agua o el ciclo hídrico, que permite que el agua que no se desaparezca. Ahora, el ser humano, como ustedes dicen, puede hacer que el agua desaparezca, pero no porque el ser humano vaya a interferir con el ciclo del agua, sino porque el ser humano, con la contaminación que tiene, no solamente que destroza y malogra pues, ¿no? las cuencas y las zonas donde hay agua, sino que también por su misma actividad industrial, por las industrias, por el comercio, por los grandes desechos que botan pues a la atmósfera, esto hace de que la Tierra pues entre en algo conocido como el efecto invernadero. El efecto invernadero es algo que evita que los rayos solares salgan de la Tierra y cada vez se caliente mucho más. Y los grados centígrados aumenten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando temperatura aumenta, los glaciares en el mundo empiezan a descongelarse. Entonces se va perdiendo el agua en estado sólido, que es lo que empieza pues todo el ciclo, ¿no? Lo que se almacena. Y cuando se descongelan los glaciales, esto hace que el ciclo del agua sea un poco más lento y haya más sequías. Es decir, que el agua pues no llueva o los ríos no carguen tanto como antes, ¿no? Ustedes pueden ver que en el año, o mejor dicho, durante el transcurso de un año, hay muchos glaciares que se desprenden, pues, ¿no? De su superficie, de su corteza, ¿no? Y estos glaciales, cuando se desprenden, generan, pues, que toneladas y toneladas de agua en estado sólido prácticamente se desaparezcan, ¿no? Y así, pues, estamos perdiendo una gran cantidad de material para que empiece y continúe el ciclo del agua. Y no solamente por las elevadas temperaturas, sino como les dije antes también por la contaminación, ¿no? Los tantos desechos plásticos y desechos que existen que lo generan pues el ser humano, van a los mares, van a los ríos y esto hace que el agua se contamine y ya no sea pues propicia para el consumo de los animales y de los seres humanos. Y este equilibrio de la naturaleza es muy fino, no se puede quebrar, ¿no? Pero el ser humano está aquí, lo quiebra a la fuerza, ¿no? Con toda su actividad. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de vida, sí o sí, porque si no, la Tierra ya no nos va a aguantar mucho tiempo, ¿no? De la forma de vida que tenemos ahora, ¿no? Nosotros. Y estábamos hablando hace unas clases
de este equilibrio que había entre el ser humano y la tierra, ¿no? Pero justo se acabó el tiempo y no lo pude comentar. Le estaba comentando hace unas clases que se me ocurrió ahorita, perdón, que ahorita recordé que no les terminé de comentar esa vez, que era sobre las abejas. Les comentaba antes de que se corte la clase, de que las abejas eran muy importantes para el equilibrio, para mantener ese equilibrio que existe en el mundo. Y yo les comentaba de que si las abejas hoy día se extinguen en todo el mundo, el ser humano no duraría o no sobreviviría más de 4 días en la Tierra. Porque las abejas se encargan de todo. Las abejas se encargan de la polinización de las plantas. Se encargan de transmitir un montón de polen a muchas plantas para que se sigan reproduciendo, ¿no? Para que sigan aumentando. Y las abejas también llevan de un lado a otro muchas semillas y prácticamente hacen agricultura sin que ellas se den cuenta, ¿no? Y comunican un montón de sitios, las abejas, con su trabajo. Entonces, si es que las abejas se extinguen, todo ese ciclo de las plantas se muere y habrían pues grandes cantidades de plantas y animales que no se conectarían y se empezaría pues a extinguir de una manera muy acelerada, ¿no? Y sumado a las tormentas que existen o a los incendios forestales que hay en el mundo, la flora y la fauna se extinguirían muy rápidamente y esto traería consigo la extinción del ser humano en solo 4 días. Eso pasaría en el mundo si se extinguen las abejas. Así de equilibrado es nuestro ecosistema, nuestro mundo. Entonces, cuando el ser humano interviene en ese equilibrio y contamina el agua, contamina los mares con su plástico, con sus desechos, empieza pues a romper ese equilibrio. Entonces, tenemos que volver a nuestros orígenes, ¿no? A nuestras raíces, de tener pues un equilibrio entre el ser humano y la tierra, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Perú, en nuestras culturas andinas, nuestras culturas indígenas, nosotros siempre acá en el Perú nos hemos caracterizado por tener un respeto a la naturaleza. Acá en nuestro Perú antiguo teníamos... Profesor, solo te digo algo. Yo estaba en un lugar y maté una abeja. Pero claro, una abeja pues de tantas millones, ¿no? Pero tiene que tener mucho cuidado. Hay que respetar mucho a las abejas, porque son muy importantes para la vida en la Tierra. Aparte, ustedes saben que las... Ay, no, profesor, son feas las abejas. Para, Sí, profesor. Hasta Pican, ahorita, lo peor. ¿Cómo la vamos a defender si pican? Cuando tú te corres, ellas te persiguen. Qué asco. bueno, jóvenes, hasta ahorita, profesor, ya he matado 20 abejas. ya estás contribuyendo con la destrucción del planeta entonces. No, mentira. Lo que yo les digo es que las abejas son seres muy importantes para nosotros, aunque a ustedes les parezca un poco molestos y, como se dice, Pero profesor, es que me picó también. Pican fuerte, profesor, da miedo su veneno. las abejas, son animales, pues, muy importantes. Y las abejas así nomás no atacan. Solamente cuando ven que está en peligro su panal, atacan. Las abejas tienen un tipo de inteligencia muy particular. Y justo hace unos días hablábamos de la inteligencia de los animales, ¿no? Y parece hay para hablar muchas cosas, pero con respecto a las abejas, también. Las abejas son el insecto más inteligente que existe en la Tierra. Pero su inteligencia no es... No, no el animal, porque el animal más inteligente es el ¿cómo se llama? Era el ser humano y luego estaba Claro, pero ¿cuánto aprecio deben de tener por su panal para que se suiciden para protegerlo? y que justo eso les quería comentar. Miren, las abejas son el insecto más inteligente de la Tierra, pero su inteligencia no es la misma que la del ser humano, ni la de un perro, ni la de un gato. Profesor, yo y mi prima éramos chiquitas, solo queríamos arrancar flores y la abeja me picó. Pero también he escuchado que el picor de las abejas es algo bueno para la salud, ¿no? No es tan malo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es lo que Pero quiero... a mí nunca me picó una abeja. A mí me picó Como les digo, 5 ¿no? veces. Como les digo, ¿no? Para muchos, el picor de las abejas es algo pues, positivo. Pero a lo que voy, para cerrar esta idea, es de que las abejas son muy inteligentes, pero su inteligencia no es la misma que la de los mamíferos. Es otra inteligencia. En los mamíferos, por ejemplo,
tienen una inteligencia pues personal, ¿no? En cambio, las abejas tienen una inteligencia grupal. Ellos piensan en grupo. O sea, para una abeja, ellos no son importantes, sí, sino el grupo. Y en su inteligencia está en moverse en grupo. Ellos, por eso paran así en grupos, ¿no? En grandes panales, porque si son un solo cuerpo, se defienden como un solo animal. O sea, todo el grupo de las abejas piensa como un gran cerebro. Es como si cada abejita fuera como una neurona y todo el panal, Corona o como una todas las abejas solas son como pequeñas partes. Y cuando se unen en un enjambre, ¿ahí está? Es como si fuera un solo animal. Cuando tú ves un enjambre de abejas, no solamente tienes que correr porque son muy peligrosas, sino que tú estás viendo ahí a un animal entero. Todo el enjambre es como si fuera un solo animal, porque piensa como uno. Y si pierde a uno de sus miembros, no importa. Lo importante es mantener el panal. Es por eso que las abejas piensan así. Piensan Si en, pierden el panal, profesor, y si pierden el panal. si pierden el panal, para ellos es peor que la muerte, ¿no? Es como el fin de su existencia. Incluso, ¿saben por qué las abejas piensan o no les importa su vida, sino solamente la vida del panal o del enjambre? ¿Por qué? Porque las abejas jóvenes, literalmente, así como les digo, literalmente son clones. Las abejas no tienen genes. Cada abeja que sale es un clon de la otra. O sea, todos son clonados. No son como gemelos, son clones. La abeja que tú ves hoy día es la misma que has visto hace, o que está en la Tierra hace miles de años. Es la misma, son clones. Entonces, como son Que clones, para mi profesor, cada abeja es igual. ya, pero a lo que voy es que literalmente, dime. Profesor, entonces todas las abejas se ven igual, pero no son las mismas. No, o sea, a lo que voy es que todas las abejas son clones. Ustedes saben que un clon, una copia Y de otra. profesor, ¿y las abejas reinas? Entonces todas son reyes, todos son reinas. No, a ver. Es un tema muy extenso que solamente quiero hablar lo del agua, pero ya está bien. Hay que cerrar esto. Todas las abejas son clones. Un clon es una copia de otro, ¿no? Entonces, todas las abejas son como copias, ¿ya? La única que tiene todo el material genético es una abeja que es la abeja reina. La abeja reina le llaman así porque es la única abeja que puede tener, es la única hembra. O sea, de todo el panal, todos ellos son hombres, son machos. Y la única hembra es la abeja reina. Entonces todos los machos cuidan a esa abeja que es la hembra, que es la única, que cría a las, esto es muy asqueroso, a la huevera de las abejas y de ahí salen, ¿no? Ya, pero todos ellos son clones. O sea, son copias de las abejas. Es por eso que a ellos no les importa si uno muere porque todos son copias. Entonces, en su mente de ellos, en su inteligencia está en preservar el panal, porque todos son copias. Profesor, y si la abeja reina muere, Eso es algo catastrófico. Todos se dispersan y se van a buscar otro panal. Incluso cuando una abeja reina se mete dentro de un auto o de una casa, todo el enjambre viene a cuidarla. En su instinto está cuidar a esa abeja reina porque es la única hembra. ¿No? Hay un video interesante que de repente por ahí les comparto ya. profesor, una pregunta. ¿Sí? Ajá. Dime. Dime, te escucho. Y si la abeja reina da un huevo donde hay otra hembra. Hay una gran pelea. Entre abejas también hay guerras. Entre insectos también hay guerras, pero terribles, ¿ah? Como les digo, ahora no me acuerdo mucho porque ese video, ese documental lo vi hace años, pero según lo que he leído, las abejas son muy inteligentes. Tienen grupos políticos, tienen, bueno, no como lo conocemos, ¿no? Como el ser humano, ¿no? Pero tienen tribus donde cada una tribu se pelea con otra, tienen organización social, ¿no? Si uno nace como obrera, muere como obrera, y si uno nace como zángano, el zángano es el único macho que puede procrear con la abeja reina. Y si uno nace como zángano, se muere como zángano. Y si nace como reina, se muere como reina. Tienen su sociedad así.
Y es como es todo un mundo aparte el de las abejas. Por eso que yo vi un documental donde explican todo esto. La inteligencia de las abejas, su modo de vida, sus guerras que tienen entre abejas, ¿no? Cuando viene un intruso a su panal, todos ellos se comunican y como una sola persona van y se lo devoran. Esto es todo un tema que no vamos a explicar aquí porque no corresponde, pero lo que voy es que el equilibrio de la naturaleza es muy delicado y hay que tratar de mantenerlo, pero lo que iba era que el ser humano siempre está tratando de romper ese equilibrio. Y también les estaba comentando de que acá en el Perú, nuestra cultura que es indígena, desde hace muchos miles de años, hemos tenido siempre un vínculo con la tierra. Acá en el Perú teníamos una diosa llamada la Pachamama, que era la madre tierra. Y ese vínculo que teníamos con la naturaleza, que era de nuestros indígenas y de nuestros ancestros, se ha perdido un poco nomás, en las ciudades, porque en el campo, en la selva, aún se mantiene este respeto hacia la tierra, ¿no? Hacia la madre tierra. Aún se le hacen ofrendas, aún se le respeta un poco en muchas comunidades. Es por eso que también cuando un gobierno hace algún puente o alguna obra, a veces las comunidades indígenas cuidan eso y no permiten que haya contaminación o que malogren, pues porque es la Pachamama, ¿no? Aún se mantiene esa creencia fuerte. Entonces, a lo que voy es que tenemos que volver a recordar eso cuando nuestras comunidades No, indígenas... solo, y si una abeja se separa del grupo, no sobrevive. ¿Cómo? Si una abeja se va del panal, no sobrevive y no regresa. No, si la abeja sale del panal, tiene en su cabeza ya la ruta de cómo volver, por el olor. No, si se va por su cuenta y no quiere regresar, se pierde y no muere. No, ¿O muere? las abejas siempre van a buscar volver a su panal, porque como te digo, todas las abejas es como una, como todos son copias, son clones, ellos piensan en el grupo, no piensan en ellas solas, sino en el grupo. Incluso... Solo una pregunta. ¿Sí? ¿Y quién es el verdadero? ¿Cómo? Son clones, ¿quién es el verdadero? ¿El verdadero qué? Son clones, ¿de dónde se clonaron? Ah, no, a lo que voy es que, o sea, viene de un ancestro, de un insecto de hace millones de años, ¿no? Pero son copias, todos son igualitos en su genética, ¿no? Imagínate que todo el mundo fuera clon de, por ejemplo, no sé, de una persona. Solamente habría una cara en todo el mundo, ¿no? Sería muy raro, ¿no? Bueno, así son las abejas, son copias entre ellos. Entonces, como son copias, da lo mismo que se muera uno o dos. No se pueden hacerlo. ¿No se pueden hacer algo diferente ellas mismas? No se puede, aún no se ha experimentado con eso, ¿no? Pero así se mantiene, pues, ¿no? Ah, no, también ya me estoy acordando. Como les digo, este documental lo vi hace años. Pero yo recuerdo de que si las abejas, depende de lo que coman, ellos se convierten en eso. Por ejemplo, si a una abeja cuando está en su huevera, ¿no? Le dan de comer miel, la normal, la común y corriente, se vuelve una abeja obrera, como la mayoría. Si le dan una miel un poco más conservada, porque ellos también, también las abejas, esto de acá no creo, no me acuerdo bien, pero sí, las abejas son insectos tan inteligentes que tienen agricultura y ganadería. Ellos mismos cultivan su propia miel y la trabajan. Hay grupos que la fermentan y la vuelven a otro tipo de miel. Y también hacen jalea real, que es un poco más puro. Y a lo que iba es que si le dan la miel normal... Profesor, la ganadería es un animal, ¿cómo que tienen ganadería? Las abejas se comen jalea real, se convierten en reina. Vamos paso a paso. Cuando le dan miel normal a una abeja, se vuelve una abeja obrera. Cuando le dan miel un poco más fermentada, se vuelve un zángano. Y cuando le dan la jalea real, ya se vuelve una abeja reina. Ellos lo separan esa miel para alimentar a ¿Y cada si es hombre? ¿Y si es hombre? se vuelve un zángano, pues. O sea, en la huevera se va a crecer en base a lo que le dan. Y eso lo saben las abejas y lo tienen. Tienen agricultura porque ellos tratan eso. Ellos, como quien dice, no siembran su polen, lo fermentan y sacan miel, ¿no? Como que crían eso, como que crían el polen. Pero también tienen
ganadería, porque ellos secuestran o traen a hormigas a larvas y los tienen así como en corrales y los hacen pues que trabajen, que fermenten a su, a su panal o a su miel para que produzca más miel. Entonces, las abejas también tienen a sus animales que los crían. O sea, son muy inteligentes las abejas. Y nadie sabe por qué este insecto está inteligente. Si su cerebro es así, ¿no? Es una maravilla, pues, ¿no? De la naturaleza. A lo que iba con toda esta explicación es que quiero que entiendan que la naturaleza es muy delicada, es muy equilibrada. Profesor, yo sí puedo entender que las hormigas pueden trabajar, pero las larvas son como gusanos. ¿Cómo Por pueden? eso, pues, como no piensan o como son larvas, solamente se dedican a moler, ¿no? A fermentar y a comer. Por eso, pero las abejas, como son más inteligentes, las agrupan como en corrales, ¿no? Han visto que el panal tiene una forma así, ¿no? Como hexagonal, ¿no? En uno de esos los ponen a un grupo de larvas para que trabajen para ellos, ¿no? Y así cada uno tiene pues su tierrita, su parcela donde crían a sus larvas, ¿no? Es toda una fábrica, dentro del panel es toda una fábrica donde trabajan, ¿no? Tienen su ganadería, su agricultura, tienen al centro a su oveja reina, que la tienen pues comiendo y comiendo todo el día sin hacer nada para que tenga pues a sus crías y siga manteniendo pues al panal. O sea, son una sociedad bien estructurada, pues sí es muy raro eso, es muy raro ver eso en un insecto que no tiene prácticamente cerebro, ¿no? Es una de las maravillas de la naturaleza. Pero bueno, otro recurso, aparte del agua, que tiene que ver mucho con el equilibrio que les decía de la naturaleza, y que tiene, antes de irnos, antes de pasar al viento, el agua se mantiene por algo llamado el ciclo hídrico o el ciclo del agua. ¿Qué es esto? Es cuando el agua pasa por estado, ¿no? Estado sólido, luego se derrite el agua, se vuelve líquido, y luego se evapora y se vuelve gaseoso. Eso. Profesor, yo había escuchado algo, yo por una noticia había escuchado que hombre fue captado transportando un panal completo de abejas en su brazo. También a veces hay gente así extraña, ¿no? Que se dedica a hacer ese tipo de competencias, ¿no? Pero lo mejor es no molestar a las abejas porque tienen su propia organización, ¿no? Hay que respetar siempre a la naturaleza, como les digo. Y hablando de esto del agua, para cerrar ya el tema del agua, les digo de que el agua se produce con el ciclo hídrico, ¿ya? Y eso se mostró, no sé si ustedes estaban presentes, pero en el salón de pre, en el salón de quinto de secundaria, cuarto y quinto de secundaria, hicieron un experimento, en el cual yo les había comentado ese experimento hace tiempo, que era en una botella poner tierra y se ponía una especie de planta y se cerraba. Entonces, el chiste era, o la idea del experimento, era de que la misma agua que está dentro de la botella empezara a fabricar lo que es el ciclo hídrico, ¿no? El agua se vuelve vapor, luego se condensa, lo absorbe la planta, luego lo vuelve a bajar, luego se vuelve a botar la planta y crea el ciclo hídrico. Entonces, ese ciclo hídrico que se puede hacer en una botella pasa también en todo el mundo, en toda la atmósfera. ¿Ganaron el doble? Con ese experimento que les dije, con el experimento. ¿Ganaron, profesor? ¿Ganaron? Sí, con ese experimento que les dije de la botella. Pero era para qué? Para demostrar de que el ciclo hídrico funciona y puede pasar en una botella. Ustedes en una botella pueden recrear el ciclo hídrico, pueden ver cómo se evapora, cómo vuelve a ser líquido y cómo se evapora y así. Y en un momento pueden ver que la botella se vuelve así como un pequeño mundo. Y eso pasa en una botella. Y también pasa pues en el mundo, que está pues como una gran bóveda, ¿verdad? Que está cerrado por los gases y se mantiene pues el ciclo del agua acá en la Tierra, ¿no? Todo el oxígeno y el agua que vemos acá en la atmósfera es por el ciclo del agua, ¿no? El ciclo hídrico, que mantiene el agua pues siempre existente. Luego tenemos al viento, que es otro recurso, ¿no? Que es uno de los recursos más antiguos que existen, ¿no? Porque se genera a través de los molinos. Ustedes saben que esto más o menos ya lo hemos explicado con la energía geotérmica, pero básicamente como el viento es algo constante y que se genera en la atmósfera, ese viento genera una fuerza. Ahora, si esa fuerza es capturada por una máquina, puede almacenarse y generar pues energía.
Ustedes saben que todo tipo de energía que se genera y que consumimos está en base o funciona gracias a el movimiento. Si hay movimiento, hay energía, ¿no? En el caso del viento, como tiene una gran fuerza, se puede capturar con molinos. Se ponen molinos, ¿no?, de viento. Acá vemos un ejemplo que hay molinos hasta en el mar. Acá en el Perú también tenemos muchos molinos, ¿no?, que les expliqué, creo que en Ica, más al sur de Lima, hay grandes pampas donde hay molinos donde corre el viento pues, de una manera muy fuerte, y ese viento es capturado por los molinos, hace girar esas hélices y genera pues un movimiento que se almacena en una batería. Luego se conecta con cables y ya tenemos energía, ¿no? Si todo el mundo el día de mañana decidiera funcionar con energía del viento, con energía eólica a través de molinos, la contaminación ambiental sería pues algo del pasado. Ya no existiría la contaminación ambiental. ¿Y por qué no se hace entonces? Porque es muy caro esto, es muy complicado de hacer y muy complicado de llevar, ¿no? Hay muchos países que poco a poco están implementando estas tecnologías para que en un futuro ya todo el país se convierta en eso. Hay países como Suecia, por ejemplo, que están apostando por ello, ¿no? Suecia, en el caso de los europeos, tienen como una meta, ¿no?, que para el año 2030 ya tengan el 80% de su país o la energía que se usa en el país, el 80% sea en energías limpias. Eólica. Eólica, claro, eólica, Eólica. exacto. Y también se está sumando otros países como Finlandia y también como Alemania. Alemania es la primera potencia mundial, o el primer país que es una potencia mundial, que también se sumó a esto y dijo que para el año 2030 también, o 2050 máximo, tenían que transformar toda su energía a energías limpias. Es muy complicado porque Alemania es el primer productor mundial, o hasta hace poco lo era, o es uno de los grandes productores mundiales de los automóviles. Entonces es muy complicado mover toda su energía de los automóviles y del carbón a las energías limpias, ¿no? Pero lo van a hacer. Pero los principales responsables de la contaminación con el carbono no son Alemania, Suecia, son países más grandes como China y como Estados Unidos. Esos dos países son los que más contaminan el mundo. Sobre todo China, que últimamente, como se está desarrollando y como quiere superar a Estados Unidos, está incrementando mucho más su industria. Y ese país, pues, que más contamina. Además que ese es el país también más contaminado del mundo, ¿no? Como les he explicado muchas veces, creo que sí, en Pekín la gente usa mascarilla desde antes de la pandemia, porque ahí el humo de los desechos tóxicos que hay por las industrias y por el carbón no deja respirar, ¿no? Y ahí a las 12 del día está todo oscuro, ¿no? Por la contaminación. Entonces, lo que necesitamos es cambiar, movernos a este tipo de energías como el viento, que es inagotable, como bien lo dicen, ¿no? Es un recurso inagotable, no se puede agotar nunca, ¿no? Y si se pusieran más de este tipo de, si se pusiera más de este tipo de energías, pues sería mucho más sencillo y mucho más limpio, ¿no? Ya estamos sumando más países. Estaba Suecia, luego está Dinamarca, Finlandia, Alemania. Por ahí están en conversaciones Singapur y Japón, pero Japón también tiene su economía basada en la tecnología y no parece que sea muy realista, ¿no? Pero hasta que Estados Unidos y China no se dediquen a hacer esto, bueno, será mucho menos esfuerzo, ¿no? Pero ojalá que se intenten hacer esto. Por lo menos acá en el Perú, en Sudamérica ya se está implementando en muchos países, ¿no? Tenemos estos de la energía limpia, pues en Perú, en Chile, en Argentina, prácticamente en todos los países de Sudamérica, ¿no? Como les digo, acá en Perú tenemos en el sur y en el norte, ¿no? En la costa norte y en la costa sur. ¿Por qué? Porque son zonas donde hay más vientos, ¿no? O con más fuerza están los vientos, ¿no? A ver, ¿qué pasa acá? Ya está muy bien. La radiación solar. También, junto con el agua, junto con el viento, la radiación solar es uno de los recursos más importantes que existen, que son inagotables, porque la radiación solar está ahí, siempre, ¿no? Todos los días nos embargan y nos invaden
toneladas de rayos pues ultravioletas, ¿no? Que son del sol, que está ahí, que existe en la Tierra. Pero no sabemos qué hacer con tanta energía. Hasta que se inventen los paneles solares, que pueden almacenar esta energía del sol y llevarla pues a otros lugares, ¿no? En un comienzo, esta tecnología fue muy cara. La tecnología de acá, ¿no? De los paneles solares. Esta tecnología de acá, ¿dónde está? Aquí está. Esta tecnología de aquí fue muy cara en sus comienzos, ¿no? Porque llevar y hacer paneles que transmiten energía de un lugar a otro, aparte cada ciudad tendría que tener esto, y era muy caro. A partir de los años 90, 2000, ya empezaron a ser un poco más económicos. Y actualmente ya se hacen muchas tecnologías para que en un futuro sea mucho más económico y que cada país tenga pues sus plantas solares, ¿no? Y vamos a ver aquí en el mapa cuáles son las regiones en el mundo que tienen mayor radiación solar. Y esto ya, bueno, nos queda acá 2 minutos, pero ya saben, nos volvemos a conectar en la siguiente parte, ¿de acuerdo? Con el mismo link, continuamos la clase. Bueno, ya nuestra última parte, ¿no? Muy bien, acá tenemos un mapita donde vemos la temperatura en el mundo, ¿no? Y aquí podemos ver cuáles son las regiones en el mundo que tienen más intensidad de radiación solar, ¿no? Sí, profesor, el que tiene más es esta. Tú estás marcando acá. Esta Es región África. África, y exactamente donde tú marcaste, muy bien. Esto de acá era pues la región del desierto del Sahara, el Sahara. Pero cuando está de color un poco más fuerte, Aquí, profesor. Aquí ah, es de Sahara. eso, esto de acá es el desierto del Sahara. ¿Qué significa Sahara? Sahara es una palabra árabe que significa literalmente desierto. O sea, los árabes le llaman el desierto. ¿Cómo se dice desierto en árabe? Sahara. Entonces, así se llama. El desierto se llama desierto. Bueno, este desierto es uno de los más calurosos del mundo. Pero también vemos una coincidencia, ¿no? Que en esta parte de aquí, antes de que se me acabe la reunión, igual, como les digo, se conectan después del final de esta reunión con el mismo link. Esta parte de aquí es la zona tropical del mundo, ¿no? En esta zona que está dentro de estas dos rayas, llegan los rayos solares con mayor intensidad. El Perú se encuentra dentro de esta zona, y en muchas regiones como Sudamérica, como México, como África y como Australia. Y vemos que estos puntos que están de color rojo son los más calurosos, ¿no? Bueno, chicos, por favor, vuélvanse a conectar con el mismo link, ¿de acuerdo? Y continuamos con esta clase. Porque ya se va a apagar esto de acá.